Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas Francisco, tardes, buenas tardes. por favor, ¿nos puede confirmar si ya está el equipo del Banco Unión completo o necesitamos esperar a alguien más para que se conecte? Ahora sí. Bien, buenas tardes a todos los que están presentes. Si por favor, bueno, estamos tratando de que Francisco Morales nos pueda confirmar si ya todas las personas del Banco Unión que van a formar parte ya están participando en la sala, o es que alguien del equipo del Banco Unión nos puede dar esta retroalimentación. Buenas tardes, les habla Francisco Morales. Mucho gusto. Buenas tardes, ¿cómo está? Le comento que estoy viendo si se va a conectar que José Luis Guzmán, que es nuestro subgerente del área operativa, para ver si ya empezamos con él o esperamos un ratito. De todas formas, deme un minutito, confirmo ese tema y empezamos, por favor. Estimado doctor Cecilia Leal, ¿Cómo está, Cecilia? Está de vacación, no va a entrar a la Ya. reunión. Si podemos Entonces iniciar nomás, por favor. empezaremos nomás, ya, de acuerdo. Bien, gracias Francisco. Me voy a permitir un poco dirigir y moderar esta reunión. Me presento, soy Vanessa Ordóñez, directora ejecutiva de la FAM Bolivia, y bueno, nosotros hemos cursado una nota solicitando una reunión, precisamente que es la de hoy, con el Banco Unión a objeto de ver un poco el procedimiento, los obstáculos, y también tengan ustedes la retroalimentación desde los territorios acerca de la habilitación para las cuentas fiscales, ¿no? Como ustedes saben, la FAM Bolivia aglutina las asociaciones departamentales de municipios, y es en ese sentido que también tenemos la participación de los directores ejecutivos de Chuquisaca, Leoncio Laime, de Oruro, Miguel Ángel Flores, de Santa Cruz, entiendo que nos acompaña el equipo técnico a través de Hilda Arana, de Pando, Cristian Zuleta, de Potosí, Betsabe Saavedra, y el equipo técnico de la FAM que también está conectado. Ante todo, queremos hacer extensiva nuestro agradecimiento por dar celeridad a esta reunión, y bueno, queremos transmitirle un poco algunas de las dudas e inquietudes que han ido surgiendo desde en este caso, los alcaldes y las alcaldesas electas del país, a objeto de realizar la habilitación de firmas en las cuentas corrientes. Entonces, si ustedes están de acuerdo, Francisco, es que cederíamos nosotros la palabra, en este caso, a las asociaciones departamentales para que un poco vayan transmitiendo las preocupaciones que ellos tienen a nivel departamental. De acuerdo, iremos viendo cuáles son sus dudas, sus preocupaciones. Bien, muchas gracias. Aleatoriamente, por favor, voy a ir pidiendo a los directores de las asociaciones que puedan ir manifestando las preocupaciones que tienen. Si por favor podemos empezar con Pando, Cristian Zuleta. Hola. No, disculpar la cámara, estoy con dificultades en la cámara. Gusto saludarlos a todos. No, más que nada, yo quería escuchar más cuál era la postura del Banco Unión respecto a los requisitos. ¿Nos pueden explicar? Y de ahí vamos analizando los diferentes problemas. Entenderán que recién Pando se han posesionado la anterior semana los alcaldes, ¿no? Porque hemos tenido segundas vueltas en el departamento. Entonces,
entre jueves y viernes han sido las últimas posesiones. Y bueno, escuchar primero los requisitos que están poniendo ahora, porque he visto en el reglamento y en realidad en un comunicado que ha salido, que todavía nos basamos en el reglamento del 2016, si no estoy equivocado. Entonces, bueno, para comunicarles esto a las autoridades. Eso sería previamente. Gracias, Cristian. Nosotros también hemos hecho una revisión un poco del reglamento y una vez que tengamos para ver de no repetir algunas inquietudes u observaciones, es que al último nosotros sistematizaríamos un poco las consultas que tenemos. Entonces voy a pasar por favor con Oruro, Miguel Ángel Flores. Hola, dice, y a los demás, muy buenas tardes. Ahorita estoy, perdón por la pantalla, estoy en camino a la oficina, tenía una reunión. A ver, lo que quería más o menos es saber de los requisitos, ¿no? Para hacer la aplicación de firma de nuestros ejecutivos municipales. Si lo es, y si hay, digamos, son los requisitos uno solo o en cada departamento van a pedir diferentes, digamos, los requisitos, ¿no? Eso nada más, dice. Gracias, Miguel Ángel. Por favor, el equipo de Chuquisaca, Leoncio Laime. Leoncio, está silenciado su micrófono, no le hemos copiado. Ahora sí, Vanessa, buenas tardes. Buenas tardes a todos, atento para la reunión, gracias por la tolerancia. Gracias, Leoncio. ¿Han tenido alguna consulta particular en Chuquisaca acerca de los requisitos o algún obstáculo en el procedimiento? Miren, no tengo reportes, lo que sabemos que hay mucha documentación pendiente, los requisitos que son muy altos, pero no tengo reportes todavía, estoy pidiendo reporte enseguida y yo les comento novedades. De acuerdo, gracias. Hola. El caso de Potosí, por favor, doctora Betsabe. ¿Cómo estás, Vanessa? Y a todos, buenas tardes. Nada, aquí un poco preocupada por uno de los requisitos que nos piden en Potosí, que es las leyes de creación de los municipios. Ese es un tema que hoy día hay que definirlo, si lo van a pedir o no, que me parecería que no tendrían que pedir porque es otro trámite que hay que hacer con cada gobierno municipal. Entonces ahí hay que hacer un poquito de hincapié, Vanessa, en Potosí. Gracias. Gracias, doctora. Y en el caso de Santa Cruz, por favor, no sé si Hilda, usted va a participar. No la tengo con micrófono activado. Si puede de alguna manera conectar el micrófono para que la podamos escuchar y saber si tienen alguna postura, alguna retroalimentación en Potosí. Pero bueno, para ir avanzando un poco en la reunión, a Francisco y a todo el equipo del Banco Unión, sí nosotros tenemos un par de consultas que hemos estado recibiendo de manera directa en la FAM. Y yo voy a ceder en este caso la palabra a Karina Moreno, quien es parte del equipo de la FAM Bolivia, para que pueda transmitirles un poco todo lo que hemos estado recibiendo durante estos días, la consulta y también esta necesidad que hemos tenido en la reunión. Gracias, Vanessa. Básicamente, una de las quejas tal vez o peticiones es que para cada cuenta están pidiendo una carpeta independiente. Quiere decir que tienen que sacar fotocopias legalizadas de credenciales. Si tuviera el municipio 7 cuentas o 15 cuentas, tienen que armar 15 carpetas. Y también lo otro que dijeron es que también están pidiendo a los concejales. Y ahí la duda del reglamento, hay dos incisos, tanto para cambio como habilitación. Entonces ahí sí, tal vez están interpretando mal cuál de los dos se aplica en este caso particular. Eso quisiéramos que nos aclaren porque
en uno no se requiere la fotocopia legalizada de también las credenciales de los concejales. Esa era básicamente la duda. Y si tienen una copia legalizada, ¿por qué tendrían que hacer por cada cuenta? Eso es lo que, o sea, es un reclamo generalizado porque dice, tanto, si ya le estamos entregando uno, ¿por qué tenemos que entregar por cada cuenta? Y lo segundo es el tiempo que se requiere, el plazo que tiene el banco. En el reglamento no señala ningún plazo. O sea, dicen, entregamos los requisitos y no hay ningún plazo que diga en cuánto tiempo tiene que responder el banco. En Santa Cruz nos dijeron que están tardando hasta 20 días para este proceso de habilitación y no se puede tener parado el gobierno municipal por 20 días. Eso básicamente. Francisco, por favor, le cedemos la palabra. A ver, Cecilia y doctor Fernando, si pueden absolver las consultas. Buenas tardes, está hablando Fernando Labarra de la Asesoría Legal del Sector Público aquí del Banco Unión. Un poco de los antecedentes que tiene este reglamento, se trabajó con la FAM ya hace 5 años en la anterior transición de autoridades, donde se absolvieron todas las dudas, las consultas, y es fruto del trabajo que se tuvo con la FAM en ese tiempo, que también salió este documento. Sirve eso también para considerar que el reglamento es único, ¿no? Entonces había alguna impresión de que en alguna regional se estuviera pidiendo algún requisito que sería diferente a otras regionales. Eso no es cierto, porque el reglamento lo han aprobado acá en el directorio. Ya es una norma interna y es uniforme. Entonces el reglamento está compuesto por los requisitos que se les pide a las entidades departamentales, a las autoridades de las entidades departamentales, como también a las municipales, ¿no? Porque en el caso de las regiones indígenas, las autonomías indígenas y en el caso de las regiones autónomas, se tienen que analizar los estatutos, ¿no? Y nosotros hacemos un legajo de requisitos que se requieren, pero es por las características que tienen estos estatutos autonómicos. Entonces, hay que comprender que el reglamento tiene 2 grandes vertientes, que está, bueno, 3 en sí, porque también está el nivel central del Estado, ¿no? Todas las entidades que pertenecen al nivel central del Estado, a los gobiernos departamentales y a las autonomías municipales. Esa sería la estructura, pero si es una entidad territorial autónoma municipal, no es que cada región del banco va a pedir requisitos diferentes, ¿no? Y cada legajo de requisitos son diferentes situaciones de la cuenta, ¿no? Eso es para un poco absolver la consulta que decían en Oruro, de que si en alguna región del banco, una regional del banco, va a utilizar otros requisitos que otras regionales. Eso no es cierto y por eso se ha trabajado en ese tiempo para uniformizar los requisitos. Lo otro que también es importante conocer es que este reglamento, ya como también creo que lo citaron, data del 2016. Entonces esto ya se ha implementado, inclusive las entidades se les ha entregado este reglamento en físico, tenemos las notas de recepción, porque para la apertura de una cuenta suscriben un contrato de cuenta corriente fiscal. Entonces, parte del contrato de cuenta corriente fiscal precisamente es el reglamento para la habilitación de estas firmas, ¿no? Eso también hay que tener en cuenta, porque no es nuevo y más bien estamos trabajando ya con el reglamento más de 5 años. El otro antecedente es, un poco para también absolver las preguntas, una cosa es cuando se apertura una cuenta nueva y otra es cuando se hace el cambio de firmas o la inclusión de nuevos firmantes. Son situaciones muy diferentes, ¿no? Todavía, por ejemplo, hay una consulta sobre que se le estaría pidiendo la ley de creación. Y eso solo pasa cuando una entidad está aperturando una nueva cuenta. En estos casos, difícilmente van a apersonarse nuevos municipios, ¿no? O sea, y van a aperturar nuevas cuentas. Ya las cuentas las tienen aperturadas. Lo que va a pasar ahora es el cambio de firmantes, porque usualmente, o lo que ha pasado en su estructura de cuentas, es que tienen una cuenta única y varias cuentas receptoras de recursos, ¿no? Y en algunos casos tienen algunas pagadoras porque son fondos rotatorios. Pero es un poco extraño que actualmente estemos hablando de nuevas cuentas, a menos de que haya
alguna autorización del ministerio y que tengan alguna cuenta por un proyecto. Pero eso es un tema muy aislado. Ahora, para la transición de firmantes, lo que van a hacer es modificar las firmas que ya tienen aperturadas. Entonces, aquí no se le está pidiendo al municipio que ya está creado, que ya tiene cuentas, que presente una documentación que no corresponde. Eso también está claro. En el reglamento se le establece que la norma de creación, porque usted entenderá que nuestro reglamento tiene que abarcar a todas las entidades del sector público. No es un reglamento exclusivamente para municipios, ¿no? Entonces, en una entidad que reciente que va a aperturar una cuenta tiene que demostrar su personalidad jurídica y usualmente la personalidad jurídica viene en una ley de creación, ¿no? Pero en el caso de los municipios no pasa eso porque ya tienen sus cuentas aperturadas en el banco, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Lo otro que también es importante considerar es que nosotros, como entidad financiera, estamos regulados por el Código de Comercio. Y el Código de Comercio nos establece el por qué nosotros tenemos que pedir la representatividad e identidad de los cuentacorrentistas. Porque si nosotros no hacemos una adecuada identificación, el propio Código de Comercio nos establece que es responsabilidad nuestra cualquier manejo de esos recursos, si es que no tenemos respaldos de los firmantes que hemos registrado. Entonces hay que tener en cuenta que si se les está pidiendo un legajo de información, esa información respalda a la aptitud, a la idoneidad que tienen los firmantes y su capacidad para manejar recursos de una entidad pública. No se está pidiendo más allá de eso, ¿no? Toda esta documentación sirve para respaldar, porque en el caso específico de los municipios, son autoridades que son electas, ¿no? Entonces, en ese caso, tienen que presentar la documentación que les da esa característica de electos, ¿no? En este caso, las credenciales, hay actas de posesión, se tiene que cumplir mayormente es eso, ¿no? Ahora, ahí había una observación de la licenciada Moreno que decía, ¿por qué se está pidiendo documentación por cada cuenta? Cecilia, ¿puede cerrar su micrófono, por favor? Gracias. Se pide esto porque cada cuenta tiene una vida independiente, ¿no? Esto ya lo habíamos discutido en muchos foros, inclusive con autoridades. Nosotros no podemos reutilizar la documentación que sirve para respaldar la apertura de una cuenta o la vida de una cuenta con otra, porque cada cuenta tiene una vida diferente y tiene que tener los respaldos en todo su transcurso de vida, ¿no? Cuántos firmantes han sido, cuáles son los retiros, cuáles son las habitaciones, porque cada cuenta tiene una vida diferente. Entonces, por eso no podríamos reutilizar la documentación para una cuenta. Entiéndase, por ejemplo, si tenemos la documentación para la cuenta única, no podemos reutilizar esa documentación para alguna de las cuentas recaudadoras. Cada carpeta tiene un respaldo de firmantes, porque no siempre van a ser los mismos firmantes, ¿no? Entonces, esa es un poco la contestación. Lamentablemente no podemos reutilizar ni tampoco manejar copias simples. Ustedes saben que el respaldo viene con copias legalizadas, entonces no podíamos sacar fotocopias de una carpeta y ponerlas en las otras carpetas, porque la autoridad también, el regulador nos lo va a observar, que hacen fiscalizaciones a las carpetas de cuenta corriente, ¿no? Independiente de que sea cuenta corriente fiscal o una cuenta corriente privada, se hacen inspecciones, tanto internas por auditoría, como externas por los reguladores. Entonces tienen que estar las carpetas con todos los respaldos en la documentación que se pide. El otro tema que sí llama la atención, el tema de concejales. Eso también lo discutimos con la FAM ya en su tiempo, y solo se estaría pidiendo la documentación de los concejales titulares en el caso de que vayan a ser firmantes, porque tenemos casos en que, por ejemplo, los recursos son manejados por el alcalde y o sea, por el tema de la división de órganos. En la cuenta única también se registran las firmas del órgano deliberativo. Entonces, en esos casos sí se pide la documentación de los concejales, pero eso no es artificioso porque obviamente van a ser firmantes, y el reglamento claramente establece que se pide la documentación del concejal siempre y cuando sea para su registro, porque el natural administrador va a ser la MAE, que es el alcalde, y quienes designen al efecto, que seguro serán sus secretarios, el área administrativa, ¿no? Que son los que se pide la documentación. Y lo último que también aquí he resaltado es esta duda de
qué tipo de requisitos, aparentemente habría una confusión en los que son requisitos para la inclusión de los requisitos que son para el cambio de firmas. Y eso es importante tener en cuenta porque en la vida de una cuenta fiscal hay cambios en los firmantes que van a ser, no le van a hacer a la totalidad de los firmantes. Me explico mejor. El alcalde ha designado un secretario y este secretario por retirado o decide que se incluyen nuevos firmantes o ese cargo queda céfalo y entra otro secretario. Esa es una inclusión de firma. O hay casos en que por algún ser del municipio, en estos casos sí se activa el retiro de firmas, la inclusión y retiro de firmas. Pero al caso que nosotros nos estamos abocando, que es la habilitación de todos los firmantes, porque se está renovando a todos los firmantes en las cuentas, aplicaría esa modalidad. Yo tengo ahorita el reglamento y la categoría que correspondería, de un minuto, la categoría que correspondería sería requisitos para la habilitación de firmas de cuentas corrientes fiscales, que es diferente que el cambio de firmas o la inclusión de firmas, porque los requisitos cambian. Inclusive, en este apartado se habla del retiro de la totalidad de las firmas. En otros casos, puede ser que el alcalde se mantenga, pero en el tiempo pida la inclusión de otros funcionarios, o esos funcionarios que estaban registrados los dé de baja e incluya a otros, ¿no? Pero ese es un momento posterior, si quiere, a la renovación total de firmantes. Entonces, el Q13, que es el que estaríamos ahorita revisando, obedecería a la renovación total de firmantes, ¿no? Ese es el que había que considerarlo. Eso es creo que lo que tengo ahorita en datos. Nosotros hemos coordinado también con el Ministerio de Economía para esto, y ustedes saben que ha salido ese comunicado, como se ha referenciado, donde hablan de no solo las gestiones que tienen que hacer con el Banco Unión, también con el Banco Central y con la habilitación en el sistema que tienen en el Ministerio de Economía. Son esos trámites que tienen que hacer, ¿no? En diferentes instancias. En lo que nos compete a nosotros, por tema netamente de firmas autorizadas, está ya descargable. Si es que no se ha extraviado, no tienen el documento, lo pueden descargar también de la dirección web que está ahí para que puedan utilizarlo. Y no sé, estaríamos abiertos a otras dudas. No tengo otras ahorita anotadas. Y el tema del tiempo de la habilitación, ahí sí le cedo la palabra a Cecilia Calvo, que es la jefe nacional de cuentas corrientes fiscales, para que nos pueda un poco determinar cuánto tiempo está establecido desde la recepción de la documentación completa para la habilitación de firmas. Bueno, gracias, doctor. Buenas tardes. Complementando a lo que ha indicado el doctor de la Barra, cabe indicarles a los señores de la FAM que el registro de firmas no tarda más de 72 horas. Esto debido a que tenemos nosotros instancias en las cuales se procesan estas operaciones y como máximo se da las 72 horas de habilitar la firma. Ahora, probablemente en algún caso sí hayan algunas observaciones por el área legal y en ese momento sí nosotros vamos a hacer conocer cuáles son las observaciones, pero no tarda más de las 72 horas. Eso por favor quisiera que comuniquen. No sé en qué lugar les han dicho que tarda 20 días como lo han mencionado anteriormente. Adicionalmente a eso, doctor, yo quería acotar y en uno de los puntos también indicaban que se les está pidiendo el documento de la creación de la entidad. No se les está pidiendo el documento, sino se les está... usted sabe, doctor, que para recién hemos sacado el tema del registro de la UIF en cuentas corrientes fiscales. Entonces, para ese trámite
en el formulario que nosotros tenemos, sí o sea, tienen que poner la creación de la entidad, no se les está pidiendo el documento, solamente tienen que mencionar en el formulario cuál es el documento de creación de la entidad. Entonces, y eso es para la información que tenemos que meter al sistema de la UIF, doctor. Esas serían las acotaciones que mi persona podría dar a la FAM. Muchísimas gracias, Cecilia, y también un poco aprovechando eso, es bueno que conozca la FAM. Nosotros hicimos consultas con la UIF por las características que tienen las cuentas corrientes fiscales, y nosotros tenemos una normativa, usted bien sabe, que regula justamente el tema de los reportes que se hacen en esa entidad. Entonces, en las consultas, la UIF nos instruyó que apliquemos las normas de debida diligencia y de conozca a su cliente. Entonces, estas normas lo que los pide es hacer un registro, porque se hace un listado de los firmantes para que ellos lo tengan como información, porque es una institución que lo que va a hacer es verificar estos listados internacionales y los funcionarios o las autoridades que tienen cierta especialidad en su característica de autoridad pública, ¿no? Entonces, nosotros simplemente lo que estamos es obedecer a la línea que nos ha dado la OIF, y como le está diciendo Cecilia, entonces en estos casos lo que le estarían pidiendo es la información sobre la creación, que es entre estos formularios que nos pide la UIF, pero no les estarían pidiendo la ley en sí, la copia legalizada de la ley. Y lo otro también es importante mencionarlo, nosotros hacemos un registro en la Oficina Nacional de todas las observaciones a nivel de todas las regiones, ¿no? Para hacer un poco el control de que se esté aplicando adecuadamente el reglamento. Entonces, en eso no tengan temor, porque este es los primeros días de que están viniendo estos trámites, de que se está haciendo también el seguimiento, ¿no? Entonces, todas las regiones, a final de la semana, nos reportan los casos observados. ¿Por qué? Porque la intención no es que nosotros mandemos observaciones y se retrasen los registros. Entonces, estamos revisando estos casos observados, ¿no? Los que no, obviamente, las firmas han sido habilitadas. Pero este trabajo se está haciendo ya desde antes del 3 de mayo. Se ha hecho una instrucción a las asesorías jurídicas, donde están revisando estos casos, porque usted entenderá que cuando llega la documentación, pasa a la asesoría legal de la regional, esta asesoría legal hace un informe legal estableciendo la objeción o no objeción para que se habiliten las firmas. Si hay alguna observación, esas observaciones ya se comunican a la entidad, si no, obviamente se tiene que procesar la habilitación. Entonces, en estos casos observados, lo que estamos haciendo como Oficina Nacional es justamente revisarlos. Entonces, ahí no tengan ese temor de que alguna región que puede pasar, pues todos son humanos, puede ser que malinterprete el reglamento y esté observando cosas que no corresponden. Nosotros estamos haciendo esa tarea desde la Oficina Nacional. No sé si tienen otra consulta más. Gracias, doctor. Lo hemos escuchado atentamente. Bueno, a través suyo es que estoy entendiendo de que este reglamento del 2015 habrían de alguna manera coordinado y articulado o creado, consensuado con la FAM, ¿no? Sin embargo, hay que entender también las particularidades que tiene cada inicio de gestión en nuestros actuales alcaldes. A la fecha tenemos renovados 326 alcaldes, solo 10 han sido reelectos, que evidentemente pueden conocer todo este procedimiento y reglamento que tiene el Banco Unión. Sin embargo, dentro de los fines, los objetivos, tanto de la FAM como de las asociaciones departamentales, es poderles brindar esta orientación y esta asistencia técnica, ¿no? Ya nos queda bastante claro, porque teníamos la duda de si se aplicaba dentro del reglamento el Q13 o el inciso del Q14. Por lo que usted nos está confirmando, vamos a orientar en ese sentido de que los requisitos que deben ellos presentar es para la habilitación de firmas de cuentas corrientes fiscales de los gobiernos autónomos municipales y sus entidades desconcentradas, que era la primera duda que teníamos para saber cuál inciso del reglamento es que se utiliza, para ya ir sistematizando y cerrando un poco aquellas dudas que se han ido presentando.
Sobre el tema de los plazos, y quiero a través suyo y a través de Francisco que estaríamos coordinando que el Banco Unión tiene un plazo de 72 horas para habilitar las firmas siempre y cuando esté presentada toda la documentación que corresponde a los municipios o a la entidad en este caso, ¿no? Para que nosotros también podamos retroalimentar esto y sí nos gustaría que en el caso de que ustedes tengan algunas observaciones y no sé, por un tema de contacto con el municipio o de la persona encargada, se pueden presentar muchos inconvenientes, nos puedan participar también si es que tuvieran alguna demora, en este caso, por ejemplo, de los gobiernos autónomos municipales para ayudarles en la subsanación de estas observaciones que puedan tener ustedes como Banco Unión, ¿no? Lo otro también que sí quisiéramos coordinar con ustedes, y voy a ceder posteriormente la palabra otra vez a las asociaciones si tuvieran alguna duda, es si ustedes tienen algún formato de presentación, ya sea de notas, de formularios, o es que toda esta documentación, estos formatos lo pueden pasar a la FAM y nosotros lo podemos difundir, no tenemos ningún inconveniente, para evitar el tema de que tengan observaciones, ¿no? Comprenderán ustedes que en todos los casos los municipios tienen que salir hasta la capital del departamento para poder hacer para poder hacer la presentación de este trámite. Tiene que ser, asumo, en las oficinas regionales para que les tengan el sello recibido y todas las constancias de entrega, ¿no? El tema de los formatos sí nos gustaría que nos puedan coadyuvar para obtenerlo. Y lo otro, en el caso de que en algún municipio se presentase esta documentación y se reciba algún tipo de quejas, nosotros también quisiéramos transmitirles a ustedes para que nos puedan ayudar con el seguimiento en caso de que se demoren más de las 72 horas, siempre y cuando estén bien presentada toda la documentación, ¿no? Y lo otro, bueno, nosotros queríamos ver con ustedes si era factible, pero por la explicación que ya nos ha dado el doctor de la Barra, entiendo de que yo como institución hago la solicitud de la habilitación de las firmas de todas las cuentas que yo tengo como institución. Nosotros entendíamos que podía ser así. Si yo como GAM tengo 10 cuentas, tendría que presentar una sola documentación. Sin embargo, por lo que usted nos explica, es que hay que presentar para cada cuenta, siendo que el titular o a quien pertenece es la misma entidad, ¿no? Entonces, si esto ya está establecido así, ahí también nosotros vamos a ver, y nos vamos a reunir con los tribunales electorales departamentales, porque eso implica, por ejemplo, igual salir a las capitales y pedirles fotocopias legalizadas de las credenciales para hacer este trámite. O sea, ahí también es un poco la demora en ese trámite. Pero si eso está así, tendremos una reunión ya sea con el Tribunal Supremo Electoral para para que esto sea más viable, ¿no? Y también los tiempos sean un poco más óptimos para que los alcaldes ya tengan la habilitación de sus firmas, ¿no? Entonces yo les haría esas dos consultitas más acerca de los formatos y acerca de cuál sería este mecanismo para poderles también nosotros transmitir en el caso de que tengamos alguna queja o alguna demora más de 72 horas para el caso de la habilitación de las firmas. Sí, la palabra, por favor, y agradeciendo más bien tanta apertura. Yo creo que haciendo recopilando todas las experiencias que hemos tenido en este último tiempo, lo estoy hablando ya de la segunda migración de autoridades. Esta está mucho más ordenada, tenemos ya la normativa un poco más clara de lo que pasó el 2015, y este trabajo coordinado también nos va a ayudar a que las autoridades en el menor tiempo posible puedan habilitar sus firmas. Sobre el tema de formatos, tengo entendido, y ahí Cecilia Calvo me va a poder colaborar. Uno de los grandes problemas es justamente en la redacción, porque ellos tienen que presentar con una nota de su máxima autoridad ejecutiva y tienen que tener ciertas características de esa nota para la entrega de la documentación. Una de esas características justamente está en la certificación que nos hace la entidad de que esas resoluciones, esos organigramas, esos manuales, están acorde y son plenamente vigentes en el municipio, en este caso.
¿Por qué le digo eso y por qué es importante? Porque nosotros no podemos hacer el control legal de si es el último manual o si no, si está aprobado de acuerdo a todos sus reglamentos internos del propio municipio. Entonces, esa certificación nos da la fe de que esta documentación nosotros la consideramos la última versión, la vigente y la que no está ya modificada, ¿no? Porque no podemos hacer ese tipo de control. Entonces, usualmente, ese tipo de redacciones sí varía y tienen algún tipo de observación. Entonces, en ese sentido, ya habiendo recopilado varios casos de esos, se podría darles una redacción usual que se ha presentado para estos casos, y con eso yo creo que ya no tendrían problema, ¿no? Porque el otro ya es el análisis al detalle de los documentos, ¿no? Eso sería el otro problema que tengo entendido por los colegas de las asesorías jurídicas a nivel nacional, es cuando se emiten memorándums de designación, o sea, que no sea la MAE, ¿no? Sabemos que la MAE tiene las facultades plenas para la administración de los recursos, pero hay casos, por ejemplo, cuando se habilita a los secretarios, cuando se habilita a otros funcionarios del municipio, y ahí es donde ya no por su naturaleza inherente de funcionario público, sino nosotros necesitamos que esté facultado para el manejo de recursos, ¿no? Entonces, en esos casos, muchas veces, o está en el manual de funciones, en el reglamento interno, manual de funciones, o está en un memorando de designación. Pero lo que nosotros verificamos como área jurídica es que ese puesto, por ejemplo, le doy un ejemplo un poco burdo, que ese secretario administrativo en ese manual tenga la facultad de administración de recursos por parte de la entidad. Porque muchas veces nos ha pasado que nos dicen, pero es obvio, o sea, se supone que un secretario administrativo tiene esas facultades, pero lamentablemente nosotros no podemos suponer, tenemos que basarnos en la documentación. Y en ese sentido, si no está en el manual, si no está en el reglamento interno, tendría que estar al menos en el instrumento jurídico con el que se lo ha designado, sea una norma municipal, sea un memorando de designación, sea una resolución, pero esa norma tiene que facultarlo, tiene que decir el funcionario X o este cargo tiene las facultades para la administración de recursos, que es lo esencial para el manejo de cuentas, porque usted entenderá que para el ámbito privado se les pide poder, ¿no? Y en el poder justamente se verifica que tenga esa facultad expresa, no podemos nosotros suponer o a interpretar de acuerdo al cargo de que tiene esas facultades, tiene que ser expresa, ¿no? En el caso de la MAE, obviamente está amparado por la ley en este caso de la 482, si no me estoy equivocando, que es así pero la ampara la MAE. Los otros funcionarios sí tienen que presentar la documentación clara, ¿no? Ese sería el otro detalle. Y con el tema de los plazos, lo que nosotros podemos ponerlo también a su consideración, es que emitiríamos como nacional también alguna instructiva para las oficinas regionales, recordándoles el plazo máximo para que puedan tramitar estos casos, ¿no? Para que les den también la especialidad que se debe, porque usted sabe que en las regiones las asesorías jurídicas especialmente ven todo el quehacer de la agencia, ¿no? Entonces, para que le den la prioridad adecuada, sí podemos hacer ese tipo de comunicados indicando que les den esa prioridad, porque la normativa nosotros nos manejamos con manuales, recordarles la normativa que tenemos interna para tramiten estos casos, pero podríamos resaltarles que les den prioridad por las connotaciones que tienen, ¿no? Eso sí podríamos hacerlo. Y ahí, Cecilia, no sé, en el tema de formularios y de la carta, ¿qué podías comentarnos? Claro, doctor, podríamos enviar vía correo tal vez a la FAM una carta tipo de la que deberían presentar y los formularios del banco, ¿no? Para que ellos conozcan qué es lo que tienen que presentar, porque ellos tienen que ir a recabar los formularios para ser llenados. Sin embargo, eso les podríamos pasar para conocimiento de ellos, ¿no? No tendría problema, doctor, en remitirles esos documentos. Buenísimo. Muchísimas gracias, Cecilia. Entonces, estamos atentos. Creo que hay una consulta en los participantes. Estamos atentos a sus comentarios. Gracias, doctor. Gracias, Cecilia. Sí, yo voy a facilitarles mi contacto por el chat
para que por favor en este caso Cecilia pueda reenviarme, si gusta por WhatsApp o gusta por correo electrónico, de manera física. Estamos en las oficinas de Obrajes, nosotros en la ciudad de La Paz. El mecanismo que guste nos puede hacer llegar a la brevedad el formato tanto de las notas como de esta consideración acerca del memorándum de designación, que sería una posibilidad, ¿no? Para evitar estos errores, sobre todo en tema de redacción, más los formularios que necesite. Y agradeceríamos, sí, doctor, el tema de esta recomendación que se pueda hacer a las oficinas regionales que ustedes tengan, sobre todo al área jurídica, para dar la prioridad necesaria en el tema de habilitación de firma en los gobiernos autónomos municipales, ¿no? Comprenderán también ustedes la situación que estamos pasando en el país, sobre todo en tema de pandemia, y ahora lo que necesitamos es sobre todo que los alcaldes puedan disponer para un buen uso de estos recursos y sobre todo lo puedan destinar al tema de la salud, que es algo que tenemos encargado desde la presidencia del Estado Plurinacional, ¿no? Entonces, yo voy a ceder la palabra en este caso a Leoncio, que tiene alguna duda, y a los demás directores de las asociaciones departamentales también, después de manera ordenada, si tienen alguna otra duda más, para que ya podamos ir absolviendo las dudas y también ya ir cerrando un poco esta reunión que necesitábamos sostener con el Banco Unión. Leoncio, adelante, por favor. Gracias. No, están despejadas las dudas, sobre todo sobre las leyes de creación de municipios, que lo han visto lo más dificultoso varios de los municipios de Chuquisaca. Bueno, ahora está claro. Simplemente sobre el plazo, mire, yo acabo de hacer una actualización estadística en Chuquisaca de los 29 municipios. 5 hemos presentado hasta el mediodía de hoy. En lo que queda de esta jornada ya no queda, el banco cerrado. Entonces mañana con seguridad que van a meter la mayoría de municipios, pasado mañana supongo que todos, de acuerdo con el plazo máximo de 72 horas, pero comprenderán que ya no están las autoridades anteriores, las firmas anteriores, aunque no estén dadas de baja, y ya no funcionan, y las alcaldías pues son una máquina que no se para jamás. Entonces, de repente, a la licenciada Jacqueline y al asesor de la Gerencia Nacional tomar alguna previsión, porque por lo menos en Chuquisaca vamos a tener ingresos de estos trámites en bloque entre mañana y pasado, y sería ideal, ¿no?, ganarle unas horas al tiempo sobre la base del plazo máximo que racionalmente estamos de acuerdo. Nada más. Gracias, Leoncio. ¿Alguien más de los directores de las asociaciones departamentales, si tuviese alguna otra duda que tal vez no ha quedado claro, por favor? Vanessa. Adelante, doctora Betsabe. Gracias. Bueno, después un poquito informarles de que después de varias luchas aquí con gerencia del Banco Unión de Potosí, más bien hemos tenido un poco ya de acceso. Sin embargo, porque realmente no sé cuál será el objetivo de no proporcionar esta información en su debida oportunidad. Nosotros hace 15 días hemos estado detrás del Banco Unión para que nos puedan proporcionar y socializar a nuestros alcaldes, ¿no? Porque nosotros por el territorio del departamento tenemos municipios que tardamos como alrededor de 8 horas en trasladarse a la capital de departamento. Entonces es realmente grave el trabajo de nuestros alcaldes. Entonces que nuestra labor es coadyuvarles y facilitarles ya los requisitos para que ellos vengan con todo desde el municipio. Pero bueno, algo hemos conseguido aquí en Potosí. Sin embargo, quiero pedir a la Gerencia Nacional que, como bien ellos ya conocen y de acuerdo al encuentro que han tenido con la FAM Bolivia, saben que las asociaciones departamentales somos las instancias de representación de los gobiernos municipales. Así es que en ese afán, yo quiero solicitar, sobre todo en Potosí, de que puedan instruir al Regional Potosí de que
muchas veces los gobiernos municipales nos dan la tarea de ir a dejar estos trámites, ¿no? De altas y bajas. Incluso también nos dan la tarea de sacar extractos bancarios y después, bueno, ya internamente nosotros enviamos a los gobiernos municipales. Entonces, yo quisiera que exista un poco de flexibilización y también nos reconozcan, ¿no? Como entidad que representamos los gobiernos municipales y que trabajamos con ellos, de hacer estos trámites y que no siempre se exija la presencia del alcalde o de un funcionario del gobierno municipal. Entonces, yo quiero pedir eso, Vanessa, que ahí haya un poco de flexibilización para coadyuvar a nuestros alcaldes a hacer estos trámites, toda vez que ahorita están nuevos, en la mayoría de los casos en Potosí sus financieros también son nuevos, entonces queremos ahí colaborarles. Gracias, Vanessa. Gracias, doctora. Por favor, doctor de la Barra, si es posible esta consideración o no es su área, ¿con quién tendríamos que gestionar esta solicitud que nos está haciendo sobre todo Potosí y en el caso de Chuquisaca la recomendación en el entendido de que en estos días ya el resto de los municipios presentarían sus solicitudes, ¿no? Sí, atento a estos comentarios y es importante, nosotros, usted habrá visto, estamos con toda la apertura de colaborar a los municipios, a las organizaciones, a toda esta estructura que tienen los gobiernos municipales, pero sí también es necesario que comprendan que nosotros estamos regulados como entidad financiera. Una de las regulaciones que tenemos justamente es el derecho a la confidencialidad, que es todo lo que involucre las operaciones en una cuenta, tiene que hacerlo el titular de la cuenta, él tiene acceso a esa información, nosotros no podemos darle a terceras personas porque estaríamos incurriendo en este incumplimiento. Entonces la norma dice que es o el titular o quien delegue al efecto. Entonces ahí valdría la pena que se organicen y le den eso, al amparo del derecho a la confidencialidad, le den esas autorizaciones a estas organizaciones, porque nosotros de mutuo propio no lo podríamos hacer. Nosotros tenemos que verificar que el que va a tener acceso a la información de una cuenta fiscal es el titular, o en su caso, alguna restricción habrá para que lo pueda autorizar a un tercero, ¿no? Porque usted entenderá, nosotros no podemos ni siquiera darle una fotocopia simple de un contrato de servicio de pagos a un tercero. Tiene que ser el titular o quien esté habilitado para el efecto. Entonces ahí sí se podía ver algún tipo de autorización restringida para alguna entrega de información, ¿no? Pero no podríamos aperturar mucho porque en realidad la norma lo restringe, ¿no? La ley de servicios financieros es clara en establecer que la información de las operaciones en una cuenta bancaria corresponden al titular de la cuenta o quien delegue para el efecto, ¿no? Eso sí es un poco complejo. Entonces, sin desmerecer la personalidad y también la labor que tienen las organizaciones, sí requieren algún tipo de autorizaciones de sus titulares. No se puede manejar de manera, como le digo, independiente del titular, ¿no? Eso sería para acotar, pero de todas maneras, como nosotros lo hemos expresado, con lo que podamos colaborarles, eso también déjenos a nosotros conversarlo con Cecilia en cómo podríamos hacer llegar los formularios o estos temas que son más administrativos, que no involucren el incumplimiento de alguna norma o que entren o mellen, digamos, el derecho a la confidencialidad, lo vamos a hacer con todo gusto. Y en el otro tema de los tiempos, también recordaríamos a estos regionales para que les den la prioridad que corresponde. Gracias, doctor. Solo una consulta en este último punto que mencionaba bien la Asociación de Municipios del Departamento de Potosí. A ver, estoy queriendo entender ya en la práctica, es que, por ejemplo, para pedir sus extractos bancarios, firma evidentemente el titular de la cuenta, que es así como se manejan dentro de las cuentas fiscales. Sin embargo, en esta nota, porque, o sea, que salga el alcalde a dejar la nota y que salga el alcalde a recoger el extracto, complicado, como le estamos explicando por el tema de distancias.
Sin embargo, existe la posibilidad de que en esta misma nota se pueda mencionar a la persona que va a pasar a recoger estos extractos con el número de carnet, o es que necesariamente esto tiene que ser a través de un poder notariado para que esa persona pueda aproximarse a hacer esos trámites administrativos de alguna manera en la oficina regional de Potosí, o se puede abrir y ustedes pueden analizar alguna otra posibilidad que no vulnere la norma por las que también están sujetos, para sobre todo dar viabilidad a esto, como le mencionaba, y el tema de las distancias, ¿no? Que hay con municipios fronterizos. Incluso en algunos casos es más fácil ir a la capital de otro departamento que a la que él pertenece, por ejemplo, ¿no? Entonces, si esta duda que en lo particular a mí no me ha quedado claro, por favor, doctor, nos podría aclarar un poquito. Ya, no habría ningún problema de que la autoridad pueda designar a través de la nota quién va a ser el encargado de los trámites, ¿no? Que es lo que le estoy entendiendo. Porque entienda también que esta persona que va a manejar documentación del municipio sí va a tener acceso a esa información. Entonces, sí sería importante que en la nota la autoridad ya establezca, como usted dice, ¿no? Con nombre y con carnet de identidad, quién va a hacer estos trámites para que al momento de que se reciba la información se sepa que se está entregando las observaciones o esta información confidencial al que está autorizado, no cualquier persona, ¿no? Entonces, claro, en ventanillas la persona le mostrará, le entregará una copia de su carnet de identidad, más la nota donde lo está identificando el titular o el futuro titular de la cuenta, que es la autoridad municipal, ¿no? En eso no hay problema, porque tampoco sería exagerado decir que no se puede hacer eso. La ley, el 472, que les refiero de la ley de servicios financieros, le dice: las operaciones financieras realizadas por personas naturales o jurídicas bolivianas o extranjeras con entidades financieras gozarán del derecho de reserva o confidencialidad. Cualquier información referida a estas operaciones será proporcionada al titular, a quien éste autorice o a quien lo represente legalmente. Y claro, ahí hay los casos que son autoridades jurisdiccionales, el ASFI u otras que hacen esta verificación de delitos de corrupción, que sí están facultados legalmente, ¿no? Pero para el tema de tramitación es válido que la autoridad pueda designarlo con nombre y apellido. No necesita hacer un memorándum, en la misma nota puede establecer que el encargado de la tramitación, custodia de los documentos, es esta persona con su identidad, cosa que nosotros podamos estar respaldados de que la información que le estamos otorgando y la documentación que se está manejando está plenamente autorizada a esta persona, ¿no? Si viniera cualquier, imagínense, si viene cualquier función, no podemos verificar que tenga alguna autorización y es información delicada de la entidad, ¿no? Entonces sí se podría hacer eso como una posibilidad. Ahora, el tema de las regiones y las cercanías, eso habría que verlo bien, porque tenemos entendido que en el reglamento, y eso es parte ya también operativa, hacen la solicitud a la jefatura del departamento al que corresponde, ¿no? No tengo, creo que ahí no, digamos, un alcalde, y es bueno tenerlo bien claro, no podría ser, si es un alcalde de Oruro, no podía hacer sus trámites en La Paz, ¿no? Porque le corresponde la región de Oruro, ¿no? Eso habría que verlo desde ese punto de vista. Y en temas de distancias, tengo entendido que se tiene que presentar la nota a la jefatura correspondiente. Ahí me va a ayudar Cecilia, que ve más este tema de coordinación operativa, de cómo se presentan las notas, pero con esta aclaración, ¿no? Un alcalde de Santa Cruz no podía hacer su trámite en La Paz, ¿no? Por más de que sea el banco a nivel nacional, porque hay estructuras, hay canales, entonces le correspondería hacer su trámite en Santa Cruz, es una autoridad que corresponde a ese departamento. No sé si Cecilia me puede ayudar con este tema de las notas, con las jefaturas, cómo se hace este tema de la recepción de las notas. Claro que sí, doctor. Explicarles que el tema de designar a una tercera persona para que haga los trámites es viable, está en nuestra normativa. Las autoridades o la MAE de cada entidad tiene que emitir una nota al banco indicando quién es la persona a la cual está delegando. Esa persona tiene que presentar, siempre que requiera retirar algún trámite o efectuar algún trámite, tiene que presentar
su fotocopia de carnet de identidad y el carnet de identidad vigente, y la copia de la nota con la cual la autoridad ha designado a esa tercera persona que haga los trámites correspondientes. Con relación al tema de efectuar trámites en cada regional, eso sí es como usted lo ha indicado, doctor. Nosotros nos manejamos por regionales, por donde el ministerio también nos ha designado a qué regional pertenece. Entonces, no podría una entidad que está en Santa Cruz hacer algún trámite en la ciudad de La Paz o en la ciudad de Oruro, ¿no? Entonces, cada región, cada alcaldía tiene que presentar su documentación a la regional que corresponde. Eso sería, doctor, y como siempre nosotros estamos abiertos también a colaborarles. No hay problema que deleguen a una tercera persona para que haga los trámites, pero en las notas tiene que indicar qué trámites va a realizar. No tiene que estar expreso solicitud de extractos, de repente, no sé, pues retirar los comprobantes de operaciones que se realizan, esas cosas, doctor. Tiene que estar especificado en una nota expresa en la cual la máxima autoridad delegue, ¿no?, a una tercera persona. De acuerdo, gracias, Cecilia. Ahí sobre el último comentario que nos hacía un poquito acerca de esta distribución que de alguna manera saldría desde el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para saber las oficinas regionales a qué municipios perdón, pertenecen a las oficinas regionales. ¿Es posible acceder a esta distribución para ver en el caso de hacer la gestión ante el ministerio, de modificar quizás algún municipio y ver su viabilidad para que lo puedan atender en otra oficina regional? Claro que sí. No, yo les podría mandar, digamos, el nombre de los municipios y a qué distritos corresponden. Y ustedes tendrían que ver, pero la distribución en realidad la hacen dependiendo de la coparticipación tributaria. Entonces, no sé si el ministerio, bueno, ustedes tendrían que consultar al ministerio si podrían hacer el cambio de una región a otra, porque o les afectaría el tema de la coparticipación, porque por ese tema de la coparticipación el ministerio efectúa la distribución de regiones, ¿no?, de las regiones a los municipios. Sin embargo, yo les paso el dato de todos los municipios y a qué regionales corresponden. No tengo problema de enviarles esa información. Sí, por favor, Cecilia, para tener una mayor claridad, porque ahorita con el tema de que me ha mencionado la coparticipación, nosotros no estamos terminando de entender cómo es que vienen esas cosas, pero sin embargo, sobre todo para hacer el requerimiento, como mencionaban, de que algunos municipios puedan pertenecer a otra regional del Banco Unión para temas de trámites administrativos y cercanías, ¿no?, en otras cosas más. Muchas gracias. Sí, no te preocupes, yo les envío el detalle de los municipios y a qué distritos corresponde. Gracias. A los compañeros directores de las asociaciones, si tienen alguna otra duda más, además de las que ya han manifestado Potosí y Chuquisaca, que creo que ha quedado bastante claro. Cristian, creo que es usted. Sí, sí. A ver, quiero que me quede claro un tema respecto a los reglamentos internos, al manual de funciones. Claro, ahí dice el requisito, presentar manual de funciones, en su caso reglamentos, o en su caso una norma, ¿cierto? Quiero ponerme en el siguiente ejemplo. Se va a presentar mediante una nota todos los requisitos firmada por el alcalde o la alcaldesa. Implícitamente ya la ley 482 ya le da la potestad de administrar recursos. Ya no tiene que ver más justificativos respecto al alcalde. Entiendo yo. 2, si también se quiere habilitar, hacer la solicitud para la habilitación de el secretario, entiendo que lo que manifestaba el asesor era que había que presentar el decreto o ley que lo designa, que en este caso en el ámbito municipal son decretos, ¿no? Ahora bien, pero el decreto específicamente
no dice que estas autoridades designadas tienen la misión o la facultad para ejercer o para el manejo de los recursos, pero podría ir especificado esto sí en la nota. Eso quiero que me expliquen bien, por favor. A ver, buenas tardes. No sé si he entendido bien la consulta. Con el tema del alcalde, como en su condición de MAE, como usted bien refiere, ya lo habilita la ley de gobiernos autónomos municipales, ¿no? Ahí tiene las facultades de administración plenas. Estaríamos hablando de aquellos funcionarios que no tienen la condición de máxima autoridad ejecutiva, y en ese caso no podemos nosotros detallar todo el bagaje de normativa interna que tiene cada municipio. Algunos establecen ese tipo de facultades en manuales internos o en manuales de funciones, en reglamentos, a veces tienen reglamentos de tesorería. Bueno, hay un sinfín de normativa que por sus facultades autonómicas están habilitados a hacerlo. No pueden ni siquiera establecer si esto corresponde a un decreto, a una resolución municipal, porque tienen la autonomía en definir cuál es la norma que corresponde para la aprobación. Lo importante de esto es que se establezcan las facultades. Como le había comentado, y bien usted lo refiere, muchas de las designaciones se limitan a solo establecer el cargo, pero ese cargo no nos completa la información que respalde el manejo de recursos. Entonces, en ese sentido, si digamos, hay un funcionario que tiene su memorando de designación, eso lo está habilitando para el cargo. Pero para saber si ese cargo tiene una facultad, si es que en sus reglamentos no lo establece, por eso pedimos reglamentos o manuales de funciones, si en esa normativa no está esa facultad, tendría que haber otra norma que le faculte al manejo de recursos. Puede ser un memorándum, puede ser la propia resolución que lo está designando, pero en alguna normativa interna tiene que estar establecido el manejo de recursos. No sé si ahora sí está claro o hay alguna consulta sobre este tema. No, sí, eso está bien. Lo que quiero explicar, había muchos municipios en realidad que o están con sus manuales de funciones desfasados, puede haber que no tengan, son municipios muy pequeños que no tengan reglamentos internos, y que, bueno, pueden pasar por este tipo de problemas. Yo pongo a pensar en algunos de ellos, ¿no? No solo en Pando, sino en el país. Que, por eso decía, si es que había la posibilidad de que, aparte de presentar la norma que lo designa a aquel funcionario, que no es electo, lógicamente designado, también en la nota de presentación de los documentos se puede especificar cuál es la función de esa autoridad. Quiero decir, a ver, el alcalde va a presentar, o el alcalde se va a presentar toda una serie de requisitos y va a decir, el señor Tantos es secretario financiero y cumple las funciones tanto y va a poder administrar los recursos. Y es que la nota puede decir, o siempre va a tener que ser necesario ir acompañado de alguna normativa que especifique. Dos, y aparte, o sea, y al mismo tiempo complemento la pregunta, porque dice conjuntamente con el organigrama municipal, ¿cierto? A ver, para complementar la respuesta anterior, el tema del manejo de recursos sí es más delicado del tema que habíamos hablado hace un momento atrás, que sea una persona que le estén habilitando para hacer los trámites para recoger extractos bancarios o entregar alguna documentación, que es un tema un poco más administrativo. Pero en el tema de la facultad de manejo de recursos sí tiene connotaciones más complejas porque están sujetas a responsabilidad. Entonces, dudo mucho que una nota, o sea, no desmerezco que la nota sea la expresión de la MAE, pero una nota esté dentro de la jerarquía normativa que tiene cada municipio, ¿no? Usualmente ese tipo de designaciones al menos van en un memorando, ¿no? Al menos, si es que no se incluyen en otro tipo de normativa, pero es una norma, ¿no? Una nota no podría ser comparada con una norma porque al final una nota es más meramente administrativa, ¿no? Es para revisión de documentación, para hacer consultas. Y en el reglamento que tenemos del ministerio,
nos habla justamente de los conductos para hacer consultas o para hacer algunas solicitudes. Mayormente las notas van para ese sentido, ¿no? Para hacer solicitudes al banco. Entonces sí es un poco difícil que en la nota que nos presenta la documentación le estén dando las facultades para administrar recursos, ¿no? Eso es un poco más, no creo que sea el mecanismo idóneo, porque tendría que estar en la normativa interna que le habiliten al alcalde a través de notas hacer designaciones o hacer delegación de funciones, que ni siquiera en la ley de procedimiento administrativo lo admite, ¿no? Las delegaciones tienen que ser por norma expresa. Y una de las delegaciones justamente es el manejo de recursos, ¿no? Porque la facultad innata está en la ley de gobiernos autónomos locales depositada en la MAE como máxima autoridad administrativa, ¿no? Ejecutiva, perdón, pero que tiene estas facultades administrativas. Entonces, otro tipo de delegaciones sí requerirían una norma, al menos una norma de jerarquía menor, como es un memorándum, ¿no? Perdón, y respecto al tema del organigrama. Ya. El tema del organigrama sirve como mapa, porque usted entenderá que cuando no siempre nos van a mandar los memorándums que le indique el manejo de recursos o el manejo de recursos se le faculta a tal funcionario para el manejo de recursos. Entonces, el mapa, el organigrama institucional nos establece dónde está este funcionario en la entidad pública. Por eso le piden al menos el organigrama y los reglamentos que tengan. ¿Por qué? Porque muchas veces solo presenta la documentación y el abogado lo que tiene que hacer es verificar la personalidad, el nombre de la persona. ¿Qué cargo ocupa? Y a partir del cargo que ocupa, buscar en los manuales si ese cargo tiene facultades. Todo esto obviamente no sería necesario si se entrega la norma que directamente ya le está dando facultades de manejo de recursos. Pero usualmente no pasa eso. Solo se presenta el director administrativo, el secretario de tesorería, pero nada más. Entonces uno tiene que buscar en el organigrama dónde pertenece para que se case con el manual de funciones y en el manual de funciones podamos identificar si tiene facultad de manejo de recursos. Para eso es el organigrama. Ok, muchas gracias. Gracias, Cristian. No sé si hay alguna otra consulta más para que podamos ya ir cerrando la reunión. Creo que ninguna más. Bien, queremos agradecer doctor Fernando, a Francisco también y a todo el equipo del Banco Unión, Cecilia, quienes nos han podido atender y resolver varias de estas dudas, como les decía, y consultas que están llegando desde los diferentes municipios. Y ya tienen el contacto mío, mediante el cual les pido que nos puedan pasar toda la información y la documentación que hemos acordado en esta reunión para que podamos dar la asistencia técnica necesaria. Como bien lo han manifestado, nuestras asociaciones departamentales son un brazo operativo de los alcaldes y concejales, en este caso en las ciudades capitales, y de alguna manera ellos viabilizan también el trabajo y aceleran, ¿no?, los requerimientos, requisitos, trámites administrativos que se tienen que hacer en diferentes instituciones. Entonces, solo a mí me queda agradecerles por el tiempo, por todo lo que nos han podido transmitir, y estaríamos en contacto para alguna otra oportunidad en caso de que esto lo amerite. Sí, la palabra, nosotros como Banco Unión estamos predispuestos no a las reuniones que sean necesarias para ampliarles, para dar la información que necesiten, así que no duden si encuentran otro tipo de cuestionamientos en este transcurso que tenemos de cambio de firmantes, estamos a su disposición. Si es necesario también, como le digo, nos podemos reunir las veces que sean necesarias y así vamos trabajando de manera coordinada para que haya una migración de firmantes de manera pronta, de que no hayan problemas. Nosotros también internamente estamos verificando, como le había dicho, este tema de que haya una buena interpretación del reglamento. El reglamento también es descargable. Pueden entrar al link que está en el comunicado del ministerio para que también lo puedan revisar. Y sobre el tema del tiempo, de la prioridad, sacaríamos los comunicados correspondientes para que también se tome
se tome se priorice la verificación de estos casos. Y saludarlos y agradecerles también a ustedes por su tiempo. Gracias. A los demás compañeros, muchas gracias. Estamos atentos a cualquier otra novedad que se pueda presentar. Vanessa, por favor, un último favor, una solicitud al doctor Valencia, ¿no? Y a la licenciada Jacqueline, por favor, sus números de contacto, ¿será que nos pueden dictar rapidito para cualquier situación? Creo que... Hola, hola. Y Cecilia, adelante. Sí, mi celular les daré, por favor, es el 706-57416. Gracias. ¿Por qué? Sí, entiendo que es mediante Cecilia, con quien también podríamos, entendemos el trabajo que debe tener en este cargo el doctor Fernando, que es subgerente de asuntos jurídicos, si no estoy mal en el cargo, pero Leoncio podemos canalizar a través de Cecilia cualquier contacto que se necesite y también, de ser necesaria otra reunión, como lo han manifestado, prestos a poder agendar esa reunión, ¿no? Sí, eso es Listo, correcto. gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Listo, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, estamos en contacto entonces, Jacqueline. Hasta luego. Ok, hasta luego.